Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy el docente de Educación Artística en la institución educativa CEFA. Soy nuevo en la institución, entonces me presento para los que no me conocen, no han tenido la oportunidad de ver algún video o cruzar correos conmigo. En esta ocasión quiero hacer como una pequeña charla introductoria alrededor del tema de la fotografía. Digamos que la fotografía es una expresión artística que es relativamente joven, tiene menos de 200 años de invención, digamos, que nace en una época de industrialización, en épocas de revoluciones industriales, de cambios sociales muy importantes, pero digamos que sus antecedentes son mucho más antiguos. Esto nos puede, digamos que, remitir incluso a la antigua Grecia, como en el siglo IV antes de Cristo. Pues no creo que porque hayan sido los únicos en descubrir ese fenómeno, pero sí son los que tienen, digamos, como registro de que ello sucedía, que es un fenómeno visual que se da, que es llamado la cámara oscura. Es algo que existe desde hace mucho tiempo, de que conocemos desde hace mucho tiempo, y consiste en la manera en que en un cuarto totalmente oscuro, si tú abres una abertura por donde pase la luz, por ese agujero pasará una proyección de aquello que encuentres en la parte externa a la habitación o a esa pequeña caja. Eso es más o menos una manera en que funciona igual que funcionan nuestros ojos. Dejo por acá un pequeño video en el cual nos va a explicar un poco ese fenómeno físico y de la biología que permite que nosotros veamos. Entonces la cámara oscura va a funcionar más o menos de esa manera. Pero ¿cómo funcionan nuestros ojos? La luz atraviesa la córnea, que refractada llega al cristalino. Aquí es enfocada y proyectada del revés en la retina. Ahí encontramos las células fotorreceptoras, que traducen la luz en impulsos eléctricos, para que lleguen a través del nervio óptico al cerebro. Allí da la vuelta a las imágenes y las interpreta. La luz recorre en 13 milésimas de segundo el camino desde la retina hasta nuestro cerebro. Aunque parece un gran órgano, lo cierto es que la cámara de casi cualquier móvil tiene más calidad de imagen que nuestros ojos. Sin embargo, los aprovechamos muy bien. Bueno, como pudieron ver en nuestro pequeño video, allí nos explican cómo funciona nuestro ojo, y exactamente esta misma física funciona en nuestra cámara oscura, la que ya habíamos dicho conocemos hace muchísimos siglos. El verdadero problema que teníamos era cómo fijar esas imágenes, cómo hacerlas permanentes. Entonces es allí donde empiezan a haber una serie de experimentaciones que se dan, digamos que encuentran como su resolución en las épocas de 1800, más exactamente en 1826 se logra hacer la primera fotografía, la primera imagen, conservar esa primera imagen. ¿Esa quién la hace? La hace el señor Joseph Nietzsche en Europa, en donde logra hacer la primera fotografía. Por aquí la presentaré en algún momento. Y esta primera fotografía es la concreción de una serie de personajes que ya venían experimentando con materiales fotosensibles, o sea, químicos, emulsiones, papeles sensibles a la luz, y que nos permitía conservar esta imagen. ¿Qué tienen en común Leonardo y la fotografía? Leonardo da Vinci realizó una descripción ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura. La cámara oscura es un espacio hermético cerrado, cuya única fuente de luz es un pequeño orificio ubicado en una de sus paredes. Los rayos de luz que ingresan por este orificio proyectan sobre la pared opuesta la imagen del exterior de manera invertida. A partir de los siglos XVI y XVII, la cámara oscura se convirtió en un instrumento sumamente útil. Varios artistas, como Vermeer y Caravaggio, hicieron uso de esta herramienta para la elaboración de sus bocetos. Con la llegada de los materiales fotosensibles, la imagen que se obtenía por medio de la cámara oscura pudo por fin imprimirse. De esta forma, se sentaron las bases de la fotografía moderna.
Cuando te sacas una selfie sin saberlo, estás aplicando el concepto de la cámara oscura. Estás uniendo la ciencia con el arte. Si vieron allí en este video, eran una serie de materiales que nos permitían capturar esas diferencias de luz de la misma manera que lo hacen nuestros ojos y plasmarlo sobre una superficie. Se experimentaron con papeles, con vidrios, con láminas de metal, en fin, con cientos de lugares hasta poder perfeccionar la técnica. En un principio estas técnicas eran técnicas que se hacían solamente con especialistas, eran prácticamente fotógrafos que tenían recursos económicos, físicos e intelectuales para poder realizar una fotografía. Nuestros bisabuelos, tatarabuelos tenían que recurrir a un estudio fotográfico para realizar una fotografía. Las fotografías estaban casi que ancladas a estos estudios, entonces era algo hecho únicamente por especialistas y por ciertos artistas que empezaron a indagar en la fotografía. La fotografía va a tener su segunda transformación. La primera, el material fotosensible, o sea, su creación, o sea, su concreción. Y la segunda va a ser su portabilidad. Ya con el experimentar, el inventar, el empezar a crear nuevas maneras de hacer fotografía, también va a permitir que esta fotografía se salga de los estudios. Digamos que si algunas recuerdan la palabrita Kodak era una de las empresas más, digamos, prestigiosas en cuanto a la fotografía, debido a que fueron los que hicieron posible que la fotografía saliera del estudio. Entonces transformamos de una cámara gigante a una cámara portátil, una cámara que pudiera ser llevada a cualquier lugar. Eso va a ser otra transformación en la fotografía. Ya podremos acceder a otros lugares con esta cámara. Ahí podemos llevarla a otros espacios y relatar y registrar esas otras cosas. Digamos que la fotografía empieza más como una curiosidad científica y empieza a impactar a otros lugares, a otros espacios. La ciencia se va a ver beneficiada por la fotografía, ya que la expedición botánica, por ejemplo, requería de que unos artistas fueran a los espacios a retratar y a ilustrar los descubrimientos botánicos y científicos que se daban. La fotografía va a permitir que estos, digamos que se haya una resolución en esa pregunta por la realidad, por la representación de la realidad. Entonces la ciencia va a empezar a tomar la fotografía para poder ilustrar sus descubrimientos. Y por otro lado, los artistas van a empezar a hacerse otras preguntas. La pintura durante mucho tiempo y la escultura se hacía una pregunta sobre la realidad, sobre la representación de la realidad, dar cuenta de esos momentos, de esos espacios, las pinturas de las batallas, las ilustraciones de los grandes reyes, y la fotografía va a empezar a resolver eso. Entonces ya la forma y la fiel representación de la realidad no va a ser una pregunta que ya las artes tengan que hacerse, sino que la pintura y la escultura van a tener que transformarse también. Y eso se va a dar en cierta medida gracias, pues, por influencia de la fotografía. Entonces, al salir la fotografía del estudio y al estar a la mano de cualquier persona, pues también va a empezar a tener unas transformaciones, va a empezar a llegar a relatar otras realidades, dar cuenta de sucesos, de espacios, de momentos que antes solamente se quedaban en cuentos, en relatos o en pinturas, que difícilmente podían dar cuenta de esa inmediatez del espacio. Entonces, digamos que esa es nuestra segunda, digamos, transformación de la fotografía. Ya la tercera transformación de la fotografía va a ser, como ya había dicho, pues sale del estudio, pero ahora que fuera más asequible a más personas. Digamos que en un momento costearse una cámara fotográfica era pues algo que exigía mucho dinero, entonces no todo el mundo podía hacer fotografía. Hoy en día todos tenemos una cámara fotográfica en el bolsillo. Digamos que esta es como la pequeña introducción. Vamos a empezar a ver también unas preguntas que empiezan a quedar en el aire sobre la fotografía. ¿Es la fotografía arte o no es arte? En la medida en que está producida de alguna manera por una máquina, por una cámara fotográfica. Antes el arte estaba muy vinculado a la habilidad manual de las personas, a la habilidad técnica y a la destreza que se tenía sobre la pintura, sobre el dibujo, sobre la escultura.
y la fotografía nos brinda un aparato que nos empieza a resolver esas inquietudes, digamos como esa parte técnica. ¿Quién hace la fotografía? ¿La hace una cámara? ¿La hace el fotógrafo? ¿Es la visión de quién? Digamos que muchas cosas se van a empezar a decir de la fotografía. Es un debate que de alguna manera está más o menos resuelto. Digamos que la fotografía es considerada arte hoy en día, pero fue una discusión bastante larga y que quisiera que ustedes la realizaran con su profe. ¿Es la fotografía de arte? ¿Podemos considerar que algo hecho por una máquina es arte? ¿Es realmente hecho por una máquina o ese personaje que está atrás de esa máquina tiene mucho más que ver de lo que creemos? Y finalmente pues quedará un tema pendiente, que es otra transformación de la fotografía que permite la fotografía, que es la invención del cine y la imagen en movimiento. Pero esta la dejamos para otra oportunidad. Muchas gracias.